Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de contar con la presentación del doctor Walter Paniagua. Él es ingeniero civil egresado en la Universidad Iberoamericana de México y tiene maestría y doctorado en mecánica de suelos y cimentaciones de la UNAM. Desde 1981 se ha desarrollado en la industria de las cimentaciones profundas, excavaciones y construcciones geotécnicas, y en actividades de construcción, diseño y control de calidad. Y desde 2003 es director general de Pilotec. Participa en el Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el Subcomité de Cimentaciones del Comité Asesor de Seguridad Estructural de la Ciudad de México y en los comités Slurry Walls y Energy Foundations del Deep Foundation Institute, y él es presidente del Comité Técnico TC 214 de Suelos Blandos de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Ha publicado más de 70 artículos técnicos en simposios y congresos nacionales e internacionales y es coautor de 5 libros. Profesor de la especialidad de geotecnia en la UNAM, miembro titular de la Academia de Ingeniería de México. Él ha recibido el premio Manuel González Flores en el año 1997 en la modalidad de práctica profesional y el premio Javier Barros Sierra en 2003 al mejor libro de ingeniería civil. Ha impartido conferencias, cursos y diplomados en México, Estados Unidos, Canadá, Italia, El Salvador, Panamá, Argentina, Bolivia y Costa Rica. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica de 2009 a 2010. Además, Walter ha impartido, como él menciona, conferencias en Bolivia y cursos sobre diseños de sostenimiento en excavaciones urbanas. Les recomiendo enfáticamente que presten atención porque van a escuchar tal vez una de las mejores conferencias en el tema que van a poder asistir a lo largo de sus vidas profesionales. Walter, bienvenido y muchísimas gracias por tu permanente disposición y colaboración. Muchas gracias, ingeniero Mario Terceros, y gracias a la Sociedad Boliviana de Ingeniería Geotécnica por invitarme a estar con ustedes hoy en esta charla. Buenas tardes a todos. Pues sin más preámbulo, me gustaría que empezáramos. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es excavaciones de zonas urbanas y sus afectaciones a los colindantes. Espero con las imágenes que les voy a mostrar y los argumentos que les expondré, convencerlos de la importancia de tener un adecuado control y un cuidado especial durante las excavaciones en zonas urbanas con respecto a los vecinos o las colindancias. Muy bien. Como ejemplo, les quiero mostrar algunas excavaciones dentro de la Ciudad de México, que es donde yo trabajo mayor parte de mi tiempo. Los récords son de 40 hasta 50 metros en diferentes tipos de suelos, desde arcillas muy blandas, que son estas que les decimos zona del lago, hasta suelos un poco más firmes en la zona de lomas, que son arenas limosas o limos arenosos relativamente compactos. En otras ciudades, como la ciudad de Monterrey, donde los suelos son un poco diferentes, como se puede apreciar en algunas de estas fotografías, hay suelos aluviales, pero las profundidades de las excavaciones también son importantes. Aquí tenemos señalado 30 metros. En otra ciudad importante de nuestro país, en Guadalajara, las excavaciones no son tan profundas, pero también son los suelos difíciles, hay otro tipo de formaciones, lajares y demás, y tenemos 20 metros de profundidad. Como pueden haber apreciado en prácticamente todas las fotografías, en casi todas las excavaciones tenemos ya sea colindancias con avenidas, calles o vías de comunicación importantes o con edificaciones, en este caso son algunas casas o edificios o a veces estaciones subterráneas de metro, cosas de ese tipo. Entonces tenemos que tener especial cuidado cuando hacemos este tipo de trabajos con respecto de las colindancias. Aquí tenemos un pequeño video, cortesía de una empresa colega de nosotros, en la cual podemos ver una excavación de 41 metros de profundidad. Los primeros 20 metros o algo así son arcillas muy blandas y los demás son suelos aluviales hasta los 41 metros. Como pueden ver, el sistema de contención es un muro de papel, un muro pantalla, seguido de muro de concreto proyectado y todo está apuntalado con anclas postensadas. El tipo de material que se ve en el fondo
es ya un material aluvial, no es tan blando, pero bueno, creo que se puede apreciar la magnitud de la excavación y el grado de dificultad que tiene esta. Y aquí tenemos otra vez una avenida importante del lado izquierdo del video y edificios y casas del lado derecho y el resto de las colindancias, lo cual nos exige tener cuidado especial durante la excavación y el apuntalamiento de estas obras. La charla de hoy la dividí en 3 partes. La primera parte hablaré de los sistemas de contención, los procedimientos constructivos, muros pantalla, que les conocemos en México como muros Milán, colados en sitio, pero también muros pantalla prefabricados, muros Berlín, tablestacas de concreto y de acero, sistemas de contención a base de pilas, concreto lanzado o proyectado y soil mixing, que en nuestro continente se hace poco. La segunda parte habla de los sistemas de apuntalamiento con los cuales vamos a apuntalar los sistemas de contención que vimos en la parte primera. Ahí estaremos tratando anclas, puntales metálicos o troqueles, un sistema a base de bermas y taludes, losas estructurales, o sea, un sistema en el que la estructura del sótano sostiene la excavación, se le conoce a nivel mundial como sistema top-down o down, y sistemas autosoportables que no requieren ningún sistema de apuntalamiento. Y finalmente, las afectaciones a los colindantes. ¿Qué antecedentes tenemos? Criterios de deformación máxima que podríamos aceptar en zonas urbanas y algún ejemplo. Muy bien. Entonces, quisiera hacer un poquito de énfasis en que del lado izquierdo tenemos los sistemas de contención, del lado derecho tenemos los sistemas de apuntalamiento, pero, por ejemplo, este sistema de contención de muros pantalla se puede utilizar con cualquiera de los sistemas de apuntalamiento. Ustedes pueden tener un muro pantalla apuntado con anclas, o con puntales, o con bermas, o hacerlo con el sistema top-down. Y lo mismo sucede con el sistema de tablestacas, ya sea de concreto o metálicas. Entonces pueden ustedes apuntalar con cualquiera de los sistemas que están indicados en los letreros del lado derecho. Y lo mismo con los sistemas de pilas y lo mismo con el concreto lanzado. Y hago énfasis en esto porque en el caso de los muros pantalla, ¿de qué depende el sistema de apuntalamiento? Pues básicamente del suelo que tengamos, de las colindancias que tengamos y de la profundidad de la excavación. Lo mismo que el sistema de contención podemos escoger, muro pantalla, tablestaca, pilas o concreto lanzado. Una vez más, dependerá igual manera del suelo, de la profundidad de excavación y, muy importante, de la presencia o no del agua en el suelo. De eso vamos a hablar un poco. En el mundo, en general, los sistemas de contención se dividen o se hacen actualmente más o menos como está en la gráfica. El procedimiento más utilizado es el de las pilas, ya sea secantes, tangentes o separadas, seguido por el de los muros pantalla, y después ya casi todos están en lo mismo, ya sea soil mixing o jet routing, los muros que se les conoce como Berlín, y casi al final las tablestacas, que se utilizan menos. Tal vez en Estados Unidos se utilizan un poco más que en el resto de América, pero las pilas son el sistema más utilizado. Vamos a verlo, realmente es mucho más sencillo este procedimiento y pues casi en cualquier lugar nos podemos encontrar una máquina que pueda hacer pilas o pilotes colados en sitio. Entonces empezaré con la parte primera, la de sistemas de contención, y con el primer tema, que es el de los muros pantalla. Aquí tengo una planta de un proyecto determinado, es un proyecto real, en el cual se han dividido el perímetro que deseamos contener para hacer la excavación para sótanos, ya sea de estacionamiento o cualquier otra aplicación, y se ha dividido en diversos paneles, como pueden ver aquí. Esta división de los paneles obedece básicamente a que los paneles de muro pantalla se construyen en forma alternada. Primero haremos, por ejemplo, este que está en verde, luego el que está en rojo, y regresaremos a hacer el que está intermedio. Y dependiendo de la herramienta de excavación que tengamos, es necesario hacer un despiece de estos muros en el perímetro, ajustando las medidas de estos paneles pues a las dimensiones propias de nuestra colindancia. Esta colindancia de aquí es diferente a la que está enfrente, y la de arriba es diferente a la de abajo, etc. Entonces necesitamos ajustar las medidas de esos paneles dependiendo de la geometría de nuestro proyecto. Ahora bien, cada panel, cada uno de esos
rectángulos pequeñitos que vimos con un cierto color, se construye necesariamente en tres partes. En la parte A, la parte B y la parte C, que están esquematizadas en este dibujo. Entonces, en la parte A se excava y tenemos nosotros suelo de los dos lados y la herramienta desciende verticalmente. A menos, claro, que se encuentre con obstrucción, por ejemplo, un boleo o alguna otra cosa, o sea, un fragmento de roca. Después hacemos la excavación B y de igual manera tenemos suelo de un lado, suelo del otro, y entonces vamos excavando. Y al final tenemos la posición C, donde tenemos ya estas excavaciones normalmente se estabilizan con lodos de perforación, ya sea con polímero o con lodo bentonítico. Entonces tenemos de los dos lados lodo, de un lado donde ya excavamos el panel A, del otro lado donde excavamos el panel B. Y ya realmente no importa cómo terminamos de excavar la posición C. Y esta posición C es la que podemos ajustar para poder lograr las dimensiones del panel. En el ejemplo de este esquema, que la apertura de la mitad de excavación es de 2 metros. Entonces tenemos la posibilidad de construir, de excavar un panel máximo de 6 metros de ancho por las tres posiciones mencionadas. Entonces, si nosotros hiciéramos la posición C de 1 metro, nuestro panel mediría 5 metros. Si lo hacemos de 1.5 metros, mediría 5.50, etcétera. Entonces, con esta posición C es donde ajustamos la longitud del panel. ¿Por qué lo hacemos así en forma alternada? Primero el A y luego nos saltamos, luego el B hasta la derecha y luego el C. Pues para conservar la verticalidad de las paredes en las orillas del panel. Si nosotros excaváramos primero el A y después el C, como ya tenemos excavado el A y el B todavía no está excavado, necesariamente la herramienta trata de buscar la parte más sencilla, que es la que tiene el lodo, en vez de la parte más complicada que tiene suelo, y tendría una curvatura aquí así al final del panel. Y lo mismo la siguiente. Entonces, nosotros cuando quisiéramos colocar el acero de refuerzo de este panel dentro de la excavación, pues sería muy complicado porque la geometría no sería rectangular como si la hacemos de la manera que expliqué. Entonces, tenemos el panel aquí ya excavado y construido, luego nos saltamos y hacemos otro panel, nos saltamos y hacemos otro panel. Estos paneles se les conoce como paneles primarios, porque son los primeros que se hacen. Y después regresamos a construir lo que quedó en medio de dos paneles primarios, que se les conoce como paneles secundarios. Estos paneles secundarios se excavan de igual manera, se puede jugar también un poco con la longitud del panel, de la manera que expliqué, con las tres posiciones alternadas, pero tienen una diferencia importante respecto a los primarios, que es una llave de cortante que se genera aquí durante la colocación del concreto. Pero de eso voy a hablar en un momento. La herramienta con la que se excavan estos paneles son cucharas o almejas que hay de diversos tipos. Aquí en esta fotografía se muestra el ejemplo de dos cucharas mecánicas que están trabajando en forma simultánea. Noten, por favor, el entorno urbano. Aquí tenemos una avenida, pues aquí no se aprecia en la foto, pero es una avenida muy importante de 6 carriles de ancho. Aquí tenemos un edificio de 4 niveles, luego tenemos otro edificio, aquí un patio, y desde donde estoy tomando la fotografía hay casas unifamiliares de 1 o de 2 pisos. Entonces, noten ustedes cómo, aparte, todos los propietarios de los proyectos, los arquitectos, nos exigen que de manera subterránea nos acerquemos lo más posible a la colindancia. La distancia que hemos nosotros solicitado a nuestros clientes para separarnos de las colindancias es de 15 centímetros desde la orilla exterior de la cuchara hacia el edificio colindante. 15 centímetros, que bueno, realmente es una distancia muy pequeña tomando en cuenta pues la magnitud de la maquinaria y pues la forma en la que se hace. Vamos a ver un par de videos. Aquí ven ustedes una cuchara de estas trabajando. Esta cuchara tiene 40 centímetros de alto y está excavando en arcilla blanda con lodo bentonítico. Esta almeja debe tener un peso del orden de unas 4 toneladas. La que está acá es una almeja más pesada, que es para 8 toneladas. ¿Por qué la diferencia del peso en las cucharas? Bueno, pues porque
Mientras más complicado de excavar es el suelo, se requiere una cuchara de mayor peso. Entonces, aquí ven ustedes que están excavando, está estabilizándose en este caso con lodo con polímero, pero la situación de la colindancia sigue siendo pues, de cuidado. Está muy pegado el edificio, aquí atrás hay otra construcción, en la parte de enfrente hay una calle. Entonces, aún los 15 centímetros que mencioné, pues suelen ser a veces escasos. Otro tipo de equipo más moderno es este que está operado con base en un sistema hidráulico para forzar el cierre de las valvas de la cuchara. Entonces, el equipo hidráulico nos permite abrir y cerrar la cuchara con base en un gato hidráulico que está aquí, y eso pues le genera mayor fuerza de ataque para suelos más competentes, más duros o con fragmentos de roca o cosas de ese tipo. Esta cuchara en particular está montada en una grúa de tipo hidráulico, entonces todas las conexiones hidráulicas que tiene para la apertura de las valvas están conectadas directamente a la grúa. En caso de que ustedes no tengan una grúa hidráulica como esta, necesitan tener una central hidráulica donde vienen el motor y las bombas que mueven la cuchara, y generalmente se colocan en la parte posterior de la grúa, a un lado del contrapeso o arriba del contrapeso. Es como generalmente funciona. Bueno, y la cosa se pone más complicada. Entonces lo que quieren ustedes es una máquina que se llama hidrofresa. Esta hidrofresa tiene dos ruedas que van cortando conforme avanza la excavación, y se retira el material producto del corte mediante una bomba que está generalmente inmediatamente arriba de las ruedas. De ella entonces se succiona el lodo con el que se está trabajando, sale a la superficie y ahí se trata el lodo y se continúa con la excavación. A diferencia de las cucharas que hemos estado viendo hasta ahora, se tiene un avance intermitente, eso quiere decir que se excava, se muerde un fragmento de suelo y sale la herramienta, tira el suelo a un lado y se repite así el ciclo. Esta tiene un avance continuo, esta no hay que estarla sacando en cada ciclo, esta tiene un avance descendente continuo. Una de las preocupaciones que tenemos que cuidar es la estabilidad de las zanjas durante la excavación. Aquí en este esquema podemos ver el cálculo del factor de seguridad para el trapecio que forma la cuña de potencial de falla dentro de una zanja. Ven ustedes, aquí está formada una cuña. Intervienen, por supuesto, la profundidad de la zanja, pero también el largo con el que estamos excavando. Si nosotros hacemos una excavación pequeñita, pues se defiende un poquito más por el efecto tridimensional. Si hacemos una excavación mucho más larga, tiene mayor tendencia a fallar. Entonces, si nosotros observamos por un momento la expresión, tenemos, en este caso, que es una expresión para arcillas, la resistencia al corte en el numerador, y la profundidad de, en el denominador, el peso volumétrico del suelo, el peso volumétrico del lodo, la longitud de la zanja, etc. Entonces, el cociente de estas dos cantidades es lo que nos da el factor de seguridad, que si es superior a 1, la zanja es estable; si es 1, pues estará en equilibrio o límite, falla inminente; y si es menor que 1, es una falla segura. ¿Qué podemos nosotros hacer para incrementar este factor de seguridad? No podemos hacer nada con la resistencia no drenada del suelo, ni con el peso volumétrico. El peso volumétrico del lodo influye muy poco. Lo que podemos hacer es subir el nivel de lodo dentro de la zanja, que es esta cantidad indicada por la letra griega beta, por la profundidad, donde beta pues, es un número menor que 1, suponiendo que el lodo está abajo de la superficie, es incrementar este número beta. Si nosotros lo tuviéramos igual a 1, entonces tendríamos el nivel del lodo en la superficie de la zanja y el factor de seguridad se incrementa notablemente. Aquí vemos un ejemplo de este tipo. Tenemos el nivel de lodo muy cerca de la superficie de la zanja y entonces incrementamos el factor de seguridad. Esto es lo deseable, tener el nivel de lodo de excavación lo más arriba que se pueda. En algunos casos, inclusive, se sugiere construir terraplenes lateralmente a estos elementos provisionales para poder tener la posibilidad de subir el lodo. Y es que el lodo actúa con un empuje
como es un líquido, con un empuje hidrostático. Entonces, conforme se incrementa la profundidad, se incrementa la presión, y si nosotros tenemos poca carga hidráulica en la superficie o cerca de la superficie, tendremos poco empuje y entonces se detiene con mayor dificultad la zanja. Entonces, repito, en ocasiones es deseable o aconsejable inclusive subir el nivel de lodo mediante un pequeño terraplén o algo parecido. Entonces, este empuje hidrostático del lodo es lo que está deteniendo la pared de la excavación en un sentido y en el otro. Ustedes saben, como es un líquido, pues actúa en todos sentidos, incluyendo hacia abajo, con la misma presión. Bueno, regresamos un poquito aquí a una excavación en zona urbana. Vean ustedes la cercanía que tenemos con el edificio colindante. Entonces, ¿por qué los 15 centímetros de separación? ¿Por qué no más o por qué no menos? Bueno, en algunas ocasiones lo hemos hecho con menos, pero cuando tenemos edificios altos que colindan o que tienen en su cercanía la estructura de la grúa, cuando la almeja muerde y nosotros sacamos de herramienta, esa grúa tiene el efecto, a ver si tiene el efecto de cabeceo, y entonces ese pequeño cabeceo no corremos el riesgo de pegar al edificio vecino y entonces tenemos ese problema. Si nosotros por otro lado tenemos que esta estructura de la grúa pasa por arriba de la colindancia, como en este caso, podemos acercarnos un poco más. Inclusive podría decir yo que a cero. Estar exactamente que el paño exterior del muro coincida con el paño exterior de la colindancia. Aquí en este caso, libra apenas también, en el cual tenemos la colindancia, pero la estructura que está arriba y que pudiera pegar hacia el muro está sobresaliendo del vecino. Pero ven ustedes, una máquina que pesa 12 toneladas, pues con qué precisión hay que estarla moviendo para estar lo más cerca del límite que se puede. Bueno, entre los paneles primarios y secundarios se acostumbra a colocar una llave de cortante que se forma con base en unas piezas metálicas. Aquí tenemos el ejemplo de una de estas piezas metálicas con forma circular. Como se extraen estas piezas terminando la colocación del concreto, entonces se acostumbra embarrarlas o embadurnarlas de grasa para que la extracción sea más sencilla. Cuando ustedes acaban de extraer esa pieza, se forma esta llave de cortante como la que vemos aquí o como la que vemos acá en esta otra fotografía. Entonces, ¿para qué nos sirve esta llave de cortante? Estructuralmente podríamos arguir que tiene alguna utilidad, algún beneficio, pero yo en lo personal considero que eso no es lo importante. Lo importante desde mi punto de vista es que le dificulta la entrada al agua, obligándola a tener un recorrido mucho más largo, y entonces tenemos la posibilidad de que las juntas entre paneles primarios y secundarios sean estancas, es decir, que no tenga filtraciones de agua. Tenemos la oportunidad de que eso sea así. Aquí ven ustedes de este otro lado, cuando ya se excavó el panel secundario, se coloca el acero de refuerzo y la idea es que traslape un poco este acero de refuerzo del panel secundario dentro del panel primario para que la llave de cortante no nada más sea dirigida a la impermeabilidad, sino también al refuerzo estructural. Estas juntas se pueden hacer prácticamente de la geometría que ustedes quieran. Aquí tenemos una de sección trapezoidal, pero que además tiene un portabanda para colocar aquí una banda hojillada de PVC. Estas bandas hojilladas, la teoría es que la mitad queda en el panel primario que está a punto de colarse aquí y la otra mitad en el panel secundario que se construirá posteriormente. En mi experiencia es que cuando estas bandas se colocan de esta forma y la junta se extrae verticalmente, rara vez quedan en su lugar. Es muy difícil que queden exactamente donde se planea. Lo que sí se puede hacer es que en vez de sacarla verticalmente, se saque horizontalmente, como se ve en este diagrama. Tenemos aquí el panel primario ya construido, tiene la banda de PVC hojillada y después de que fraguó, se excava el panel secundario y la junta se extrae lateralmente, dejando la banda de PVC en su lugar. Entonces, la mitad de la banda está en el panel primario y la mitad de la banda está en el panel secundario. Para eso se requieren unas juntas
juntas que forman llave cortante especiales, se llaman juntas CWS, y tienen estas características que están aquí. Tiene algunos otros detalles que no quisiera entrar en este momento en ellos porque sería un poquito largo de explicar. Pero aquí tenemos fotografías de este tipo de juntas. Creo que son las mejores que hay en el mundo, literalmente. Y aquí vemos una fotografía de uno de estos paneles primarios con la banda en su lugar, como comentamos, y aquí a punto de extraerse lateralmente la otra junta para el panel primario. Entonces aquí ven ustedes la banda de PVC, que cuando el agua trata de ingresar a el interior de nuestro sótano o de nuestra excavación, se topa con esta banda que está integrada con el concreto del otro muro secundario y entonces forma una barrera impermeable y genera juntas estancas. Bueno, una vez que tenemos ya esto colocado, procederemos a colocar el acero de refuerzo. El acero de refuerzo es relativamente sencillo, se calcula con el momento flexionante actuante de los empujes que tengamos, ya sea el acero vertical como el acero horizontal, y bueno, se fabrica en paneles en el exterior y noten cómo los paneles son rectangulares, por lo cual necesitamos que forzosamente la excavación tenga esa geometría rectangular. Si no la tiene y en la pata tiene un poco de curvatura, no vamos a poder colocar este tipo de panel de acero. Entonces, el panel se coloca dentro de la zanja. Importante colocar los separadores para generar el recubrimiento, tanto exterior como interior. Aquí vemos otra que está también en una zona pues, muy cerca de los colindantes. Ven ustedes la distancia que hay con respecto al edificio de los vecinos. Y se acostumbra a dejar adheridos al panel este tipo de preparaciones, como las que vemos aquí en el video, en las cuales se tiene una placa de poliestireno cubierta por una hoja de madera. Esto es con la idea de que posteriormente, durante la excavación, se retira eso y a esa altura se construye la losa de entrepiso del sótano. Entonces tendrán ustedes tantas de estas preparaciones como losas de entrepiso vayan a tener en la construcción de sus sótanos. Además, esta tiene aquí integrada un poco más de acero de refuerzo que coincide con la trave de la losa de entrepiso. Este refuerzo adicional corresponde a una columna que está integrada al muro pantalla. Entonces, esta columna nos estará evitando que adosado al muro tuviéramos que construir algo adicional y una columna que nos puede interferir en alguna parte del proyecto arquitectónico, en el estacionamiento o en los sótanos. Entonces, esto se acostumbra mucho a integrar las columnas al acero del muro pantalla. Voy a pasar al otro video. Y aquí ven ustedes entonces cómo están descendiendo el acero de refuerzo. Una vez más, aquí los separadores para el recubrimiento y las preparaciones con una placa de poliestireno y una chapa de madera en el frente. Repito, cuando ustedes excavan, se encuentran con eso, se retira y ahí es donde conectan ustedes la losa entre piso, en esa altura. Noten cómo en la losa de fondo tiene la contratrave un peralte mayor. Esto es porque esta cimentación es un cajón y entonces recibe el empuje ascensional de la presión del agua y de la reacción del suelo. Entonces, el peralte de la trave de la losa de fondo es necesariamente muchísimo mayor. Bueno, posteriormente se coloca el concreto mediante tuberías que se conocen en el medio como tuberías TREMI, que no es más que una tubería que se le coloca al fondo de la excavación y posteriormente se va colocando el concreto desde el fondo hacia abajo. Como el concreto pesa del orden de 2.2 toneladas por metro cúbico y el lodo pesa del orden de 1.05 toneladas por metro cúbico, el concreto va desplazando hacia arriba el lodo y entonces el lodo lo captamos en la superficie y lo almacenamos para su posterior uso, limpieza o disposición final. Aquí en esta fotografía nuevamente ven ustedes lo cerca que nos encontramos de la colindancia. Finalmente, ya que están ustedes excavando, se van a encontrar el aspecto del muro Milán. Aquí tenemos dos ejemplos de un muro Milán que tiene una calidad, yo diría, bastante razonable. Se alcanza a apreciar aquí la junta entre el panel primario y secundario y, bueno, algunas protuberancias que fueron demolidas.
pero no todos son así. Aquí tengo otras fotografías donde pues hubo problemas durante la colocación del concreto y quedaron bolsas atrapadas aquí de arcilla o de arena y precisamente en el espacio de la junta entre panel primario y secundario. Y en la parte superior, donde tenemos poca carga hidráulica de lodo de sostenimiento de la excavación, pues se generan caídos que el concreto llena necesariamente y son estos bloques que vemos aquí cerca de la superficie. Estas cosas son bastante comunes en los muros pantalla colados en el lugar. También tenemos muros pantalla prefabricados. Aquí tengo 3 ejemplos de eso. Este mide 100 centímetros de espesor, este mide 55 y este 65 de diferentes longitudes. Y la idea es excavar una zanja y luego colocar el muro dentro de la zanja y finalmente se vuelve a rellenar el espacio que queda entre el muro y la zanja con un material especial y queda restituida la continuidad. Aquí vemos cómo se están colocando este tipo de muros. El acabado ya es el acabado definitivo, entonces como ustedes esto lo construyeron en una planta, pues le pueden poner el acabado que ustedes quieran. Le pueden poner algún grabado, inclusive si quieren, ¿no? Es bastante versátil en este sentido. Y le pueden dejar las preparaciones para la llave de cortante, las bandas de PVC, las conexiones con las losas de entrepiso, etcétera. Es muy versátil hacerlo de esta manera. Aquí tengo otro ejemplo al respecto. Es un hotel en la Ciudad de México donde se construyó con este tipo de muros pantalla prefabricados. Son 7 niveles de estacionamiento, pero creo que es más impactante la fotografía tomada desde arriba. No tenemos los 7 niveles, una excavación de 21 o 22 metros, una calle, pues no es tan importante secundaria, pero vean ustedes la cercanía que tenemos con los edificios. Y el edificio desde donde tomé la fotografía, pues también está bastante alto y su cimentación colinda con esta excavación de 20 metros. Entonces, realzo la importancia de las colindancias de los vecinos durante las excavaciones en zonas urbanas. Calles, en este caso, que pueden estar llenas de instalaciones municipales, drenaje, agua potable, gas natural, televisión por cable, etcétera, y por supuesto los vecinos. Pasemos a otro tema, un poquito menos utilizado. Este se utiliza más para excavaciones someras. Nosotros en México les decimos muro Berlín. Consiste básicamente en colocar o hincar mediante golpes vigas de sección H o sección I en el perímetro de la excavación. Se excava un poco, se coloca una contención que puede ser de madera o de concreto proyectado o de elementos prefabricados, se apuntala y se continúa la excavación, se vuelve a poner la contención, se vuelve a apuntalar y así sucesivamente hasta llegar al fondo de la excavación. Vamos a ver algunos ejemplos. Los elementos verticales en Estados Unidos le dicen pilotes soldado y estos elementos horizontales les decimos nosotros viga madrina o viga de repartición. Entonces, en este ejemplo se colocan los pilotes y conforme se va excavando se coloca una malla electrosoldada y después concreto lanzado, concreto proyectado en las diversas etapas. Pero a su vez hay que estarlo apuntalando. En este ejemplo, que es para el tendido de una tubería de agua potable o de drenaje, aquí se está apuntalando con troqueles de lado a lado, pero se está conteniendo con madera, que hay que colocarla con unas cuñas dentro del patín de la viga. Aquí lo ven ustedes con madera. Este procedimiento es muy, muy popular en Estados Unidos, pero repito, para excavaciones relativamente someras, 5 metros, una cosa así. Y hay que enfatizar que este sistema no contiene el agua, no es impermeable. El agua se puede meter entre las tablas que se ven aquí. Aquí hay otro ejemplo. Este no está apuntalado, bueno, en la parte superior está apuntalado con puntales metálicos, pero en la parte de abajo con anclas y no tiene vigas madrinas. Eso quiere decir que tiene un ancla por cada viga vertical. Y intermedio, repito, tiene madera. Este tiene concreto lanzado. Aquí sí se están colocando estas vigas madrinas para recibir el empuje de varios de estas vigas verticales sobre la viga madrina y entonces contenerlo con este puntal metálico. Cuando los puntales metálicos son muy largos, tienden a fallar por pandeo, ya sea
por pandeo vertical o por pandeo horizontal. Entonces es conveniente, o más bien es imperativo, arriostrarlos, o sea, disminuir la longitud de pandeo vertical y horizontalmente, como se ve aquí en los dos niveles de apuntalamiento. Entonces, de esta manera, arriostramos, fijamos la longitud libre del troquel y entonces eliminamos el problema de pandeo. Entonces, este muro berlín está con concreto lanzado. Este está con madera y con anclas. Y este está con unas tabletas prefabricadas de concreto, lo cual, bueno, pues le da un acabado pues, muy agradable, diría yo. Ya prácticamente es el acabado definitivo que tiene el sótano de este proyecto. Pasando a otro tema que es el de las tablestacas. Tablestacas de concreto ya casi no se utilizan, pero en ciertos proyectos son bastante útiles, porque es un elemento prefabricado. Estas tablestacas generalmente se colocan hincadas a golpes con un martillo como con el que se hincan los pilotes. Aquí el problema está en que necesitamos necesariamente separarnos mucho de la colindancia porque el equipo es de un diámetro importante, más los accesorios que tiene aquí enfrente, que es una bomba y otras cosas, lo cual nos obliga a separarnos del orden de 35 centímetros, que es muchísimo más que los 15 centímetros de los que hablaba yo hace rato para los muros pantalla. Una vez más, aquí las colindancias pues, juegan un papel importante para seleccionar el procedimiento constructivo. Aquí tenemos otro, igual también con una colindancia muy cerca, dos niveles de apuntalamiento con troqueles, la viga madrina y aquí las juntas entre las diversas piezas se inyectan con un mortero con aditivo impermeabilizante integral y un estabilizador de volumen para evitar que se contraiga. Las tablestacas de acero, que son muy populares en Estados Unidos, en Brasil hay una fábrica importante de tablestacas de este tipo, Gerdau. La mayor parte de las tablestacas que se utilizan son de tipo Z, que están aquí. Las tipo U se utilizan un poco menos porque pues, nos despegan mucho de la colindancia y estas planas no se usan en zonas urbanas, son para estructuras celulares. Estas se colocan ya sea con un martillo vibratorio o con un martillo diésel a golpes. También se pueden colocar a presión con máquinas de este tipo, más modernas, no generan vibración de ningún tipo. Entonces ustedes empujan mediante este sistema las tablestacas dentro del suelo. Esta foto es en Chicago. Bueno, no quiero entrar mucho en el tema de las tablestacas de acero porque para zonas urbanas prácticamente no se utilizan. No quise dejar de mencionarlo, pues porque, bueno, aquí están en la ciudad de Chicago, pero haciendo una obra que no está en una colindancia complicada. Están aquí en un canal, pues construyendo un muelle. Entonces, no quiso entrar en muchos detalles de este tema. En cambio, las pilas, estas sí se utilizan mucho. Las pilas o los pilotes colados en el lugar. Voy a empezar con las pilas secantes que nos generan también una contención impermeable. De la misma manera que los muros pantalla, tenemos nosotros que se construyen las pilas primarias. En el diagrama están indicadas en el 1, 1, 1, 1. Y luego se construyen las secundarias 2, 2, 2. Y noten cómo se traslapan ligeramente una con la otra. Pero al construir la pila 2 y traslaparse con estas pilas 1, necesariamente tenemos que cortar con la herramienta de perforación un pedacito de la pila primaria, lo cual nos limita o nos obliga a tener una serie de condicionantes. Por ejemplo, si el material de las pilas primarias y secundarias es el mismo, concreto reforzado, la técnica se le conoce como duro-duro, porque la pila primaria tiene concreto y la pila secundaria tiene concreto. El concreto que se recomienda es máximo de 350 kilos por centímetro cuadrado. Se requiere un equipo de perforación con un par de torsión alto para poder cortar ese concreto. Generalmente se perfora al día siguiente de que se construye la primaria, pero de todas maneras es muy resistente. Y los diámetros están generalmente entre 60 y, bueno, a veces hasta 150 centímetros. 60 centímetros es un número muy razonable, tal vez 80 en algunos casos. La otra técnica se llama suave duro, en la cual las pilas primarias, las que están aquí indicadas como A o con color amarillo, se construyen de un material más suave. Generalmente puede ser mortero de resistencia menor
o con una mezcla de cemento, bentonita y agua, con la cual se construye esto. Y cuando construyen las pilas secundarias, pues es mucho más fácil cortar esta otra. El, eh, el empuje o el trabajo estructural de este muro lo llevan solamente las pilas secundarias, que son las que tienen concreto y acero de refuerzo. Y las pilas primarias, que están aquí en amarillo, se construyen básicamente para lograr una impermeabilidad del sistema. Pero necesitamos que necesariamente la parte estructural sea soportada totalmente por las pilas secundarias que están aquí esquematizadas. Estas requieren un par de torsión menor que el de la otra técnica y por supuesto tienen un menor costo. ¿Qué separación se les deja? Bueno, se les deja entre el 10 y 20%, y se traslapa, bueno, se les separa de punto 8 a punto 9D, eso es entre el 10 y el 20% del diámetro de la pila. Entonces, ven ustedes cómo en esta excavación urbana tienen ustedes una continuidad de toda la colindancia del predio vecino. Entonces, con este tipo de geometría circular es muy fácil continuar con todos los recovecos y todos los requerimientos de cualquier proyecto. Es bastante fácil. Y repito lo que dije al principio, es mucho más sencillo encontrar una máquina que haga pilas que una máquina que haga muros pantalla. Estas pilas se construyen inicialmente construyendo unos muros guía, como los que se ven aquí, en los cuales vamos nosotros a posicionar en forma precisa las pilas primarias y secundarias. Posteriormente las perforamos y ahora entramos en un dilema. ¿Qué procedimiento de perforación vamos a utilizar? Puede ser el rotario estándar, que son las máquinas para hacer pilas comunes y corrientes. Puede ser una hélice continua, pero necesariamente tiene que ser con ADM para garantizar la verticalidad. Este problema de que sea con ADM no es tan sencillo de resolver. Se requiere una máquina que tenga dos cabezas rotarias, una para manejar la hélice continua y otra para manejar el ADM. Y eso, bueno, en Latinoamérica no en muchos lugares hay este tipo de equipos. O la otra es utilizar una entubadora osciladora para colocar el ADM y perforarla con este sistema de rotario estándar. ¿Cómo lo escogemos? Pues básicamente dependemos de la tolerancia en la verticalidad del muro que requerimos. La técnica duro suave, aquí están las tolerancias en la verticalidad que tenemos con diferentes sistemas como los que estábamos hablando ahora. El estándar, la osciladora, hélice continua o hélice continua con ADM. Por supuesto, mientras más sofisticado es el sistema, tenemos mejor tolerancia o mejor control de la verticalidad, pero por supuesto el sistema es más lento y entonces se vuelve más costoso. En la técnica duro-duro, pues no tenemos muchas opciones, o lo hacemos con osciladora o CFA con ADM si requerimos una tolerancia estricta con la verticalidad. ¿Por qué queremos esa tolerancia? Bueno, ahora regreso a la tolerancia. ¿Cómo es el acero de refuerzo? El acero de refuerzo puede ser, si es la técnica duro-duro, puede ser donde solamente las pilas secundarias tienen refuerzo o tienen un refuerzo de las pilas primarias con un recubrimiento altísimo para evitar cualquier posibilidad de que cuando perforemos la pila secundaria nos topemos con el acero de refuerzo de la pila primaria. O en la técnica suave-duro, pues sin acero de refuerzo, ya sea reforzado con una viga ahí o con varillas verticales y estribos, como cualquier otra pila. Aquí está la necesidad o el requerimiento de por qué necesitamos un estricto control de la verticalidad. Ven ustedes, en la parte superior de este muro de pilas, todo se ve muy bien, pero cuando se avanza en la excavación, vemos que las pilas van perdiendo verticalidad y van perdiendo ese traslape que veíamos en el diagrama. En el diagrama se ve muy bien, pero aquí en la realidad no. ¿Y qué es lo que pasa si tenemos estas diferencias? Pues que si tenemos suelo blando, como se ve en esta fotografía de esta obra, podemos tener fallas por extrusión a través de los huecos que dejan las pilas primarias con las secundarias. Y entonces nos falla la excavación. Entonces, en ciertos proyectos se acostumbra ampliar ampliar el diámetro de las pilas para poder cubrir esa falla en la tolerancia. Entonces, al ampliar ustedes el diámetro,
lo que consideren ustedes que puede fallar, queda cubierto ese traslape y evitar el problema que vemos aquí en esta fotografía. Caso diferente el de las pilas separadas. Estas pilas están construidas no en forma secante ni tangente, sino están muy separadas. Aquí lo que buscamos es que el suelo esté trabajando por arqueo entre pila y pila, y ya después, para evitar pérdida de material por erosión e intemperismo, las recubrimos con concreto proyectado, como se ve aquí. Tenemos en la parte superior que están ligadas con una trave y en la parte inferior con una losa de fondo. El resto en este proyecto están en voladizo. Aquí tenemos otro ejemplo similar. Tenemos igual las pilas separadas. Aquí se colocó el concreto proyectado únicamente entre las pilas, no cubriendo todo, como en el ejemplo anterior. Y otra vez tenemos en la parte superior una viga que da continuidad y vigas definitivas. Y en la parte inferior la losa de fondo. Entonces, todo este claro que está aquí debe ser soportado en forma permanente el empuje del agua, del suelo y del sismo por la estructura formada por las pilas separadas. Bueno, pasando a otro tema de contención, es el de soil mixing. Este tema se hace poco en nuestro país. En Bolivia hay una máquina como la que se ve aquí para hacer paneles de soil mixing en forma rectangular. Básicamente consiste en perforar el suelo y después irlo mezclando con una mezcla de cemento y agua. De esa manera se forman columnas o paneles, como este que está aquí, de suelo cemento formado in situ, y estamos formando entonces el material de pilas o de muro pantalla, entre comillas, pero in situ. Por supuesto que este procedimiento funciona mejor si los suelos son granulares a que si son cohesivos. Si son granulares, prácticamente estamos formando un concreto en el sitio. Si son cohesivos, pues tenemos mucha disminución de la resistencia final del concreto. La ventaja que tiene este panel rectangular es que si ustedes tienen una sección de diseño para la contención, esa sección necesariamente tiene todos estos arquitos de sobra de un lado y del otro, que es material pues que no está trabajando realmente. En cambio, en este caso, sí tiene toda la sección pues de diseño en forma rectangular. Esto se logra con esta máquina que va haciendo el soil mixing. Conforme desciende, se va inyectando la mezcla de cemento y agua por el fondo y se va mezclando entonces con el suelo. Aquí vemos una máquina de estas trabajando. Les repito, en Bolivia hay una de estas, cuando menos una que yo sepa, y los paneles que se forman son como este. Y aquí ven ustedes cómo se tiene ya las preparaciones, bueno, aquí para las anclas y para la losa de entrepiso. Bueno, el último tema de la contención es el de concreto lanzado, concreto proyectado. Pues se logra, hay de dos tipos, vía húmeda y vía seca. El vía seca casi no lo voy a comentar porque ya casi nadie lo utiliza, pero el vía húmeda ustedes compran el concreto, lo vacían en una bomba y en un compresor, y entonces llega con mucha energía al frente del lanzado, y mediante esta boquilla entonces se va colocando el concreto. Lo voy a volver a poner. Entonces, el operario debe estar controlando el lanzado, y es muy importante el operario en este caso porque, bueno, siempre, pero en este caso yo creo que más, porque depende de la distancia a la que se encuentre este señor, el ángulo y el tipo de mezcla, es el desperdicio que se forma, que está aquí en la parte inferior, que le decimos rebote. Aquí en esta fotografía también hay un poco de rebote, y depende, repito, del operario. Si el operario es realmente muy bueno, el rebote será mínimo. Bueno, del operario y de la mezcla, por supuesto. El rebote será mínimo. En algunos casos es deseable agregar un aditivo para que el concreto proyectado se fije al talud o al terreno que estamos nosotros queriendo contener. También hay máquinas automatizadas, como estas que están aquí, que son robots. Se utilizan mucho en los túneles, como este que está aquí, pero ya se empiezan a utilizar también en taludes o en contenciones de zonas urbanas como esta. Esta está montada sobre una excavadora, y entonces se manda el concreto y el robot lanza pues con menor incidencia del operador, vamos a decir. ¿De acuerdo? Entonces tiene menor rebote. Aquí tenemos una obra de una excavación, pues yo diría importante, aquí en una zona urbana de la Ciudad de México. Se están dejando
los espacios para construir aquí las losas de entrepiso y está apuntalado mientras con anclas. El resto se está colocando concreto lanzado para contener la excavación. Entonces, ustedes entre ancla y ancla necesitan diseñar esta superficie de concreto reforzado para que sea suficiente para contener el empuje del suelo que está a esta profundidad, o esta profundidad, o esta profundidad. Por supuesto, mientras más desciendan, mayor es el empuje y mayor refuerzo necesitarán. Lo pueden lograr a base de espesor de concreto, de resistencia de concreto o de densidad de acero. Generalmente, si se va descendiendo, se busca incrementar la densidad de acero para que el muro tenga el mismo ancho en toda la altura de la pared de la contención. Por supuesto, este sistema tampoco es impermeable. A ver si tengo aquí este video. Ven ustedes una contención con concreto lanzado, apuntalado con anclas. Entonces ven ustedes diferentes tonos de concreto debidos a que fueron proyectados o colocados en diferentes épocas. Entonces, épocas me refiero a un día y luego 2 días después otro, o un día después, etcétera, ¿no? El material de esta obra es bastante noble, es un limo arenoso de consistencia media dura. Y bueno, este video no se aprecian las colindancias, pero es una calle muy importante de un lado y edificios a los costados del otro. Bueno, terminando todos los sistemas de contención, paso a los sistemas de apuntalamiento. Y voy a empezar con uno que ya hemos visto bastante, que es el de las anclas. Las anclas es un sistema muy sencillo, en el cual hay que hacer una perforación. Una perforación que es necesariamente estable. Si no lo es, hay que estabilizarla, ya sea con un ADM metálico, con una tubería, o con lodo de polímero, o con espumas. Después se coloca el refuerzo, que es generalmente a base de tendones de cable de preesfuerzo, o con barras de alta resistencia, o barras normales de construcción, y después se inyecta una parte. Y finalmente se coloca una, aquí en este caso es una zapata, pero puede colocarse si es un muro pantalla, una placa, para generar una superficie contra la cual vamos a accionar un cilindro hidráulico y tensionamos esto, y entonces entre este punto y la superficie se comprime y generamos una fuerza adicional que incrementa el momento resistente de la estabilidad del talud o de la excavación que estamos nosotros haciendo. Vamos a ver. Aquí tenemos fotografías del ancla que se está habilitando. Los muchachos que están aquí trabajando le están colocando los accesorios, que son los separadores que están aquí, la punta que está acá, y diversos ductos para la inyección y el retorno del aire del producto de la inyección. Mientras tanto, otro grupo de personas están perforando en la cara de la contención, pero de la excavación, perdón. Y hay diferentes tipos de perforación. De este video es una perforación neumática y funciona a base de un martillo de percusión. Y todo funciona a través de aire, con un compresor. Pero también puede ser perforación con rotación o puede ser una perforación sónica. En fin, hay diferentes tipos de perforación. Aquí tenemos otro. Este es un video interesante porque se está perforando a través de un muro pantalla. Cuando ustedes van a hacer un apuntalamiento con anclas a través de un muro pantalla, se acostumbra en el acero de refuerzo del muro, antes de la colocación del concreto, dejar un tubo de PVC para después por ahí colocar el ancla. Si el ancla va inclinada, el tubo debe ir también con la inclinación que corresponde. Entonces, esta máquina tiene un alimentador de barras automático, que es el que estamos viendo ahora mismo. Y entonces se continúa con la perforación. Las barras van colocándose hacia adentro hasta llegar a la profundidad del ancla que se requiere. Las anclas de este proyecto, que es una excavación de 40 metros, vamos a ver una fotografía de la excavación en proceso más adelante, llegaron a tener una capacidad de hasta 250 toneladas de tensión por cada ancla, lo cual es un ancla muy respetable, diría yo. Son anclas muy, muy, muy grandes, de mucha capacidad. No es tan fácil hacerlas.
Entonces, la preparación en el muro pantalla se dejó, se alcanza a apreciar, y entonces cada vez que avanzan las barras de perforación, y se agota la longitud de las barras, la máquina que tiene doble mordaza desacopla la barra esta y entonces espera que las barras de arriba se alimenten otra vez el cabezal y continúan con la perforación. Esta excavación está hecha sobre una avenida en la Ciudad de México que se llama Río Miscuac. Entonces podrán imaginar que eso era el antiguo cauce de un río. Se tiene los primeros 20 metros, suelos aluviales relativamente finos, pero de 20 a 40 metros se encontraron suelos aluviales gruesos, boleos grandes, lo cual implicó una dificultad para la perforación de las anclas importante. Y para la contención, de 0 a 20 se hizo con un muro pantalla y de 20 a 40 con concreto lanzado, ante la dificultad de hacer un muro pantalla dentro de ese material aluvial grueso. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya que tienen ustedes la ancla habilitada, ya que tienen el hueco terminado, entonces los muchachos la llevan al sitio donde se coloca y aquí ven ustedes cómo la están colocando. Aquí se ayudan apoyándose en la máquina, etcétera, pero al final la meten en el hueco y después se inyecta. Aquí está la central de inyección. Tiene unos mezcladores para el cemento con el agua y una bomba que manda este producto de inyección hacia la alta presión. Aquí está. Si ustedes ven las expresiones de capacidad de carga de anclas, se van a dar cuenta que la presión es directamente proporcional a la capacidad de carga del ancla. Claro, si ustedes inyectan con mucha presión, van a poder generar un bulbo mayor de mejor calidad y eso les incrementa la capacidad de carga del bulbo del ancla. Y después de un cierto tiempo que se adquiere la resistencia del proyecto, generalmente se le colocan aditivos para que eso sea relativamente rápido. A los 2 o 3 días se tensan las anclas, para lo cual se utiliza un gato hueco. Por el centro pasan los tendones de preesfuerzo, que son los que están aquí, y al principio es muy común hacer una prueba de carga, como la que está haciendo aquí mi compañera, la ingeniera Claudia Pineda, en la cual tiene aquí un indicador de carátula, mide la fuerza con una celda de carga que está calibrada y mide el desplazamiento. Y con eso puede corroborar que el ancla está trabajando como se diseñó. Ya después, durante la rutina, los muchachos miden la elongación del cable, es decir, qué tanto se estiran los cables, o se mide la presión del manómetro y se debe de llevar a calibrar el gato hidráulico para tener la certeza de la carga adecuada en cada ancla. El colocar la carga adecuada es muy importante para poder colocar las fuerzas resistentes que incrementen del momento resistente, del factor de seguridad, de la estabilidad de la excavación. Entonces, generamos unos reportes de este tipo en los cuales se tienen las diferentes colindancias del proyecto y se va controlando cuándo se perforaron, inyectaron y tensaron cada una de las anclas. Aquí en este dibujo, por ejemplo, se observa que este talud todavía no está excavado, lo mismo que este que está acá. Entonces se va viendo el avance de las anclas. Estas anclas son de 27 metros, por lo que alcanzo a ver aquí, otras de 28 y otras de 30 y 32 metros de longitud. Aquí tenemos la obra aquella en Río Miscuac. Estos primeros 20 metros están excavados con muro pantalla y los siguientes 20 metros, que no tengo una fotografía a la mano, se excavaron y contuvieron con concreto lanzado. Entonces ven ustedes la cantidad de anclas y la disposición. Si ustedes separan horizontalmente las anclas, van a requerir más acero vertical. Si las separan mucho verticalmente, van a requerir más acero horizontal. Es decir, dependiendo del equilibrio entre la separación horizontal y vertical de las anclas, será el diseño estructural del muro pantalla, o de la tabla estaca, o del concreto lanzado, o de las pilas. Entonces, se debe tener un equilibrio entre el sistema de apuntalamiento y el sistema de contención. El sistema de contención, repito, cual sea, muro pantalla, concreto lanzado, tabla estaca,
pilas, lo que sea, su refuerzo, su diseño estructural corresponderá al empuje, por supuesto, que tenemos del suelo, pero a la separación del apuntalamiento, tanto horizontal como vertical. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con cierta insistencia. Puntales o troqueles. Estos puntales o troqueles se utilizan, pues realmente cuando no nos queda otra, porque después de que se utilizan aquí, realmente no hay qué hacer con estos elementos y normalmente pues son material de desperdicio. Entonces los clientes no son muy felices con este tipo de solución. Aquí tenemos puntales de tubo, como estos que están aquí, otros que están en armaduras eh, ortogonales o vigas H, tubos también están inclinados, celosías o armaduras. Esta combinación de muros, perdón, vigas de acero con, perdón, troqueles de acero con vigas de concreto reforzado, o estos que no requieren nada, que vamos a ver al final de este tema. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un muro pantalla en un suelo bastante blando. Tenemos 1, 2, 3, 4 niveles de apuntalamiento. Entonces, en particular, esta obra, que es un cajón para el metro de la Ciudad de México, tiene un muro pantalla, que es un muro primario, y después lleva otro muro que están aquí armando, como se alcanza a ver, y están a punto de concluir, que es un muro que le llamamos de acompañamiento. Estos puntales, además, se les deja aquí una ventana para colocar un cilindro hidráulico y poder colocar, después de que pone en su posición el puntal, colocarles una carga antes de continuar con la excavación. Esto lo conocemos como precarga y nos sirve para limitar las deformaciones de las cuales vamos a hablar en la tercera parte de la charla. Aquí tenemos otra obra igual con puntales. Como pueden ver, excavar dentro de los puntales también es un reto en el procedimiento constructivo. Ven ustedes las calles y los edificios vecinos. Entonces, nos vemos obligados a controlar las deformaciones que afectan a los vecinos. Aquí tenemos otros puntales que, una vez más, están arriostrados para disminuir la longitud de pandeo, de la que hablábamos hace un momento. Las cajas para colocar la precarga, de igual manera. Y bueno, esta obra es con anclas, pero aquí está con puntales. Últimamente se han empezando a utilizar este tipo de máquinas para excavar, por ejemplo. En la Ciudad de México ya hay varias, en las cuales se puede excavar con una, bueno, se retira el material con una excavadora, pero tiene este aditamento, este accesorio, que es un brazo telescópico que les permite alcanzar pues profundidades importantes y cargar directamente a los camiones. Si ustedes no tienen un equipo de este tipo, se ven obligados a utilizar una grúa con una almeja de valvas o una banda transportadora que lo lleve en círculos hacia la superficie. Entonces, este sistema es un poquito más moderno y se está empezando a utilizar al menos aquí en la Ciudad de México. Muy bien. El otro sistema para apuntalar es el que le conocemos como berma-talud. Entonces, en este caso, ustedes construyen primero la contención perimetral, el muro pantalla, la tabla estaca, lo que sea, y excavan el centro del predio, dejando una berma y un talud. La estabilidad de este talud hay que diseñarla, hay que calcularla para que pues no tengamos problemas de falla, ya sea local o general, durante la excavación y durante el proceso constructivo. Entonces, se excava el centro para construir el edificio que corresponde en esta zona. Generalmente se busca que se corte en una crujía completa, es decir, un eje completo del edificio. No vamos a dejar la excavación a la mitad entre columnas, por ejemplo, ¿no? Se busca que esté hasta la orilla de una de las crujías. Y entonces, construyendo el edificio en el centro, vean ustedes, aquí tenemos la berma y el talud. Se construye la losa de fondo y los entrepisos correspondientes. Y ya que lo tienen, entonces, excavan por franjas, por zonas, y talan en un primer nivel contra pues un muerto de concreto o contra el mismo edificio, como se ve en este otro acá. Aquí tenemos contra un muerto de concreto y contra el edificio. Y lo excavan entonces en franjas alternadas y construyen lo que les hace falta del resto del edificio, la losa de fondo
las columnas y las losas de entrepiso, hasta llegar al nivel de la banqueta. Y ya después que están con el edificio terminado, retiran estos troqueles. Pero estos troqueles ya son muchísimo más pequeños de lado a lado. Para utilizar este sistema es muy importante tener suficiente espacio y estar haciendo esto en forma simétrica de un lado y del otro, para que el empuje del suelo que recibe este troquel no lo tome el edificio, sino se contrarreste con el del otro lado y entonces queden las cargas contrarrestadas, pero en forma simétrica. Si lo que excavamos de un lado, hay que excavarlo del otro, apuntarlo de un lado y apuntarlo del otro. Y entonces construimos el edificio de un lado y del otro. Este sistema es bastante seguro, no es tan costoso como el de usar los puntales de lado a lado, pero es sumamente lento. Entonces se requiere mucho espacio en el predio para poder excavar y construir en la parte central y tener, y tener esto así como está. El otro sistema, el sistema top-down, aquí con lo que estamos apuntalando es con las losas definitivas del sótano. Entonces, se ejecutan los muros de contención y se construyen pilas con columnas precimentadas desde la superficie. Ahorita explico esto. Se puede empezar la construcción simultánea de los sótanos y de la superestructura. Por eso se llama top-down, porque vamos top hacia arriba y down hacia abajo. Se disminuye, por supuesto, el plazo total del programa y se pueden excavar y construir los sótanos de forma simultánea. No se utilizan ni anclas, ni puntales, ni nada de lo que estamos comentando. Entonces, tenemos que se construye, en este ejemplo, el muro pantalla, pero puede ser cualquier otra cosa. Se construyen las pilas que van a sostener el edificio y en estas pilas se deja ahogada una columna precimentada. La columna va embebida en esta parte de aquí. Muy bien. Este asunto de las columnas, nosotros acostumbramos a construir un muro guía en la superficie. Se puede guiar también con un aditamento como este, o este que es automático, que es de una compañía inglesa. Se colocan las columnas que estamos comentando y generalmente se dejan preparaciones para continuar con la columna. Esta no es la columna definitiva, es la columna nada más para sostener los sótanos. Se coloca la columna con el acero de la pila y se cuela. Cuando ustedes excavan, se la encuentran más o menos así. Ven ustedes la columna metálica y el acero de refuerzo adicional, que es el que está aquí, con el que van a terminar de formar la sección completa de la columna. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas columnas presedimentadas. Se acostumbra a poner estos pernos, les dicen pernos Nelson, para incrementar el cortante de la columna dentro del concreto de la pila. Entonces, si es necesario o existe presencia de agua, se coloca el sistema de bombeo y se abate el nivel piezométrico, como se ve aquí en el diagrama, y entonces construyen la losa de planta baja, apoyada sobre las columnas definitivas que ya dejaron ustedes cimentadas sobre las pilas definitivas que ya construyeron también. Entonces, la losa de planta baja está apoyada en las columnas y las columnas en las pilas. Dejan un hueco. En el esquema está aquí puesto en un extremo, puede estar en cualquier otro lado. Dejan ustedes un hueco aquí y entonces a través del hueco excavan el primer nivel de sótano, como se ve aquí. Para excavar este primer nivel de sótano, pues generalmente se requiere una máquina que esté excavando y acopiando el material en la parte que corresponde al hueco y una máquina en la parte superior retira o rezaga el material y lo carga en un camión. Pueden empezar a construir la superestructura porque la están apoyando en las columnas y cimentación definitivas. Muy bien. Se construye la losa de entrepiso de este sótano y esta losa es la que está apuntalando entonces la excavación. Necesitamos calcular entonces que esta contención del muro pantalla sea suficiente estructuralmente para esta claro del entrepiso únicamente. Construimos la losa y ya tenemos aquí otro nivel de apuntalamiento. Dejamos el hueco que coincida, por supuesto, con el de arriba, porque si no, pues es un lío, ¿no? Y excavamos y construimos la losa siguiente y excavamos y construimos la losa siguiente y así hasta llegar a la losa del fondo. Aquí en el esquema se ve muy sencillo.
hay un problema, que esto generalmente viene acompañado de rampas de estacionamiento para los vehículos, y esas son un poquito más complicadas de construir en este sistema, o las tenemos que hacer al final, además de los cubos de escalera y los cubos de elevadores. Eso es un problemita adicional. Finalmente, revisten ustedes las columnas a la sección definitiva y entonces mientras pueden seguir construyendo la superestructura al mismo tiempo que excavaron estos sótanos. La ventaja creo que es obvia, es básicamente evitarse cualquier tipo de apuntalamiento provisional, ya sean anclas o sean puntales metálicos o cualquier otra cosa. Estamos utilizando la estructura definitiva como apuntalamiento. Por ejemplo, en muchos sitios en Latinoamérica, en Costa Rica, por ejemplo, está prohibido utilizar las anclas abajo de los colindantes, a menos que ellos nos den permiso. En México eso todavía no está legislado, pero seguro no tardan en decirnos algo parecido. No sé cómo sea en Bolivia. Entonces, aquí no tenemos necesidad de meternos abajo del vecino ni nada de eso. Desventaja, el procedimiento de excavación y de construcción de los sótanos se vuelve más lento, por supuesto, porque estamos trabajando en un lugar que requiere iluminación artificial, ventilación artificial, y esta excavación se vuelve más lenta y entonces se vuelve más costosa. La ventaja adicional es que podemos construir también al mismo tiempo el edificio y le ganamos al programa el tiempo que tardamos para abajo, es el tiempo que ya estamos construyendo hacia arriba. Entonces, si el edificio tiene, voy a inventar, 20 pisos, pues tardamos un año en construirlo para arriba, pues no nos tardamos un año en construir aquí en el ejemplo 4 sótanos, ¿no? O 5 o 6. Aquí tenemos una estructura que está construida con este sistema. Se ve ahí el nivel de banqueta y vemos cómo hacia abajo se están construyendo los sótanos y se veía también hacia arriba cómo se está construyendo el resto del edificio. Aquí están acopiando el material con una excavadora y rezagándolo con una grúa con ayuda de una caja en la que se coloca el material. Como comenté, se requiere un sistema de iluminación artificial y de ventilación también, para que aquello esté trabajando en condiciones. Y están aquí las preparaciones para poder construir la columna definitiva posteriormente. Aquí, como ustedes ven, está el edificio en superestructura o de la banqueta hacia arriba, ya en proceso de construcción. Entonces, se le gana tiempo al programa y el sistema de contención pues es bastante económico. Estas estructuras se acostumbra a hacerlas en los sótanos con estructura metálica por la versatilidad y facilidad que se tiene para poder hacer cualquier ajuste que se tenga. Como se pueden imaginar, pues esto no es un trabajo de relojería. Entonces, si hay que hacer algún ajuste de centímetros, de una trave, de una columna, de lo que sea, en acero es muy fácil hacerlo. En concreto se complica un poco más. Aquí tenemos de unos colegas cómo tienen un hueco de estos en el centro del predio para poder hacer esto. Y la losa entonces está sosteniendo la excavación. Entonces, como tiene un par de avenidas importantes aquí a un lado y edificios colindantes en el otro. Aquí se ve cómo se están terminando de forrar las columnas hasta que queda ya definitivo. Especial atención hay que poner a los capiteles de las columnas como se ve aquí y como se ve acá. Bueno, los sistemas autosoportables, estos tienen la desventaja de que solamente funcionan con la geometría circular. Entonces, en zonas urbanas es difícil hacer eso. Aquí tengo un ejemplo de y lo que sucede es que como está trabajando todo en forma de arco, entonces no tenemos empujes hacia, bueno, está el empuje, pero está trabajando en forma de arco. Los paneles, en este caso el muro pantalla, de uno con el otro, están trabajando en forma tangencial. Aquí ven ustedes en este esquema cómo el empuje del suelo se transforma en un empuje tangencial aquí y acá. Entonces lo que hay que revisar es estructuralmente que este muro soporte este empuje, que es la presión del suelo por el radio. Mientras mayor sea el radio de la estructura circular, mayor va a ser esa presión tangencial. Vamos a ver un par de ejemplos. Este me lo voy a saltar. Aquí tenemos uno que tiene 17 metros de diámetro y 16 metros de profundidad. Entonces ven ustedes los paneles de muro pantalla y ven ustedes también, bueno, que está en una zona urbana, como se alcanza a ver, que hay unas bodegas colindantes
Y entonces el esfuerzo tangencial entre estos dos paneles es lo que hay que revisar desde el punto de vista estructural. No requiere anclas, ni puntales, ni losas top-down, ni nada. Este otro me parece más interesante porque tiene 80 o 90 metros de diámetro, no me acuerdo, pero es todo esto que está aquí. Vean ustedes, en este ejemplo que ya se construyó, tenemos este predio que está en la parte de aquí y tenían la intención de contenerlo con concreto lanzado y apuntalarlo con anclas, pero el costo era excesivo para la ingeniería financiera del proyecto. Entonces revisaron y se dieron cuenta que dentro de este círculo que cabe dentro del predio, resolvían sus problemas de espacio subterráneo. Entonces, las condiciones son estas. Tenemos 80 metros de diámetro, 34 metros de profundidad, tenemos un relleno heterogéneo, esto era un basurero, y 13 metros dentro de tobas, que es un suelo volcánico, limo arenoso compacto. La cimentación del edificio está hecha con pilas, pero la contención está hecha con concreto lanzado nada más. Y vean ustedes el edificio, bueno, la excavación ya terminada. Digo, ustedes, a mí me parece impresionante que tenga 80 metros de diámetro, no tenga anclas, no tiene puntales, no tiene nada. Se sostiene autosoportable, pero revisando el empuje entre un panel y el que sigue con la presión del suelo. Entonces, este ejemplo a mí me gusta mucho. Es un edificio que está en el poniente de la Ciudad de México. Y este otro que tiene un muro pantalla, pero está emboladizo. Este no tiene, es autosoportable en el sentido de que no tiene puntales en la parte superior. Está emboladizo desde la losa de fondo y en toda la altura de este proyecto. Muy bien. Unos comentarios finales. La idea de esta presentación es mostrarles a ustedes que pueden tener como el ejemplo de la navaja suiza, en donde tienen ustedes diversas herramientas. Tienen para contención, muros pantalla, tablas estacas, pilas tangentes, pilas separadas, soil mixing, muros berrino, concreto lanzado. Y para apuntalamiento, pues el top-down, la berma talud, puntales, anclas, bueno, y el autosoportable, si se puede, ¿no? Entonces, ustedes tienen un sinnúmero de herramientas para poder combinar unas con otras y resolver prácticamente cualquier problema de excavaciones que se les presente. Esa es básicamente la idea. Ahora, para compararlos desde el punto de vista cualitativo, el año pasado se organizó en Santa Cruz, en Bolivia, un simposio, el cuarto simposio internacional de fundaciones profundas, donde presenté esta tabla en un artículo. Entonces lo pueden consultar, es acceso gratuito. Ahí en la Sociedad de Ingeniería Geotécnica Boliviana les pueden dar informes. Entonces se tienen los diferentes sistemas de contención, su comparación cualitativa de rigidez, impermeabilidad, costo relativo, dificultad o sencillez de instalación y en qué tipos de suelo se puede colocar. Y lo mismo para los sistemas de apuntalamiento. ¿Qué sistema, en qué condiciones de proyecto se puede utilizar? Ventajas, desventajas, el costo relativo, la dificultad o facilidad de instalación y en qué suelo se puede colocar. Entonces, para no entrar en detalles de qué ventajas tienen cada uno, les refiero al artículo que comento. Está en acceso gratuito del Congreso de Fundaciones Profundas del año pasado. Bueno. Finalmente, las afectaciones a las colindancias. Entonces, todo este proceso que estamos llevando a cabo, ¿en qué nos afecta? Bueno, si no tenemos cuidado, podemos tener accidentes como los que se ven aquí, estos muros pantalla que se cayeron, provocando problemas en las calles, o este que está acá, es otros muros pantalla fallados. Este que es otro muro pantalla, pero este estaba apuntalado y no provocó problemas en la calle, sino provocó problemas en la colindancia. Aquí tengo un corte del corte A y el corte BB. En el corte A, el muro pantalla se metió 13 centímetros hacia la excavación y en el corte BB se fue hacia atrás 11 centímetros. Esto me preocupó muchísimo cuando vi el problema porque quiere decir que estaba a punto de generarse una falla por pateo en el fondo de la excavación y los edificios que están aquí a un lado hubieran tenido daños considerables. Afortunadamente se logró controlar el problema. Aquí tenemos otro muro pantalla, este es un muro pantalla prefabricado que también tiene aquí unos edificios, aquí otros, el problema
se convirtió en algo serio. Este otro que colindaba con un estacionamiento y se cayeron aquí como 6 autos que pues, se declararon en pérdida total, por supuesto. Esta es una tablestaca de concreto. Este es un muro de concreto lanzado anclado, colindaba con una carretera, pero es una excavación urbana también de un edificio y pues también un lío. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos excavando? Bueno, pues tenemos deformaciones, ya sea en este sentido porque el elemento de contención se movió como está aquí en la línea punteada, o en este sentido provocando asentamientos más hacia dentro de nuestros vecinos porque se deformó como se ve en la parte de acá. Entonces, ¿cómo controlamos esta situación? Bueno, el profesor Peck nos presentó en el 69 en el Congreso Internacional de Mecánica de Suelos que se llevó a cabo en México, esta gráfica donde nos dice que aquí la distancia de la excavación dividida entre la profundidad máxima, podemos calcular qué asentamiento tenemos respecto también de la profundidad máxima y lo tiene separado para diferentes tipos de materiales. Estos que son arcillas firmes y arenas o estos que son arcillas blandas. Entonces, esta es una gráfica que nos da una idea de cómo se va a comportar nuestra excavación, pero es para darnos una idea nada más. Es solamente para tener un orden de magnitud de qué podemos esperar. Con un poquito más de tiempo, ya en los 90, los profesores Cook y O'Rourke nos presentan una gráfica muy parecida. Aquí tienen una envolvente para arenas, otra para arcillas firmes y duras, y esta para arcillas blandas a media. Esta que está aquí, la verde. Entonces, igual es únicamente para tener un orden de magnitud de qué es lo que podemos esperar de movimientos en una excavación, de asentamiento vertical. Realmente si queremos resolver el problema, lo que necesitamos es hacer un análisis. Pues aquí presento un análisis con el método de elemento finito. Nos da realmente las deformaciones que estamos buscando calcular, que son la deformación horizontal y la deformación vertical. Y con esto podríamos resolver el problema. No en todos los casos es factible, también hay soluciones analíticas que, bueno, no quisiera entrar ahorita en detalle en ellas porque es una charla completamente diferente. Lo que sí es que necesitamos definir dos mediciones. Una es la distorsión lineal, que es la diferencia entre una deformación horizontal y otra dividida entre la longitud, y la otra es la distorsión angular, que es el asentamiento de un lado respecto del otro, igual dividido entre la longitud. Entonces, esto nos refiere al desplazamiento horizontal y esto nos refiere al desplazamiento vertical. Entonces, la distorsión lineal horizontal y distorsión angular vertical. Y entonces tenemos de diferentes autores muchas recomendaciones de qué hacer respecto de la distorsión horizontal y la distorsión vertical. Esta tabla que está compilada por el colega García en 2015 nos menciona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores con diferentes criterios para diferentes condiciones de suelo. Vamos a ver brevemente unos ejemplos al respecto. Este es el criterio del profesor Peck de 1969. Al profesor Peck lo que le preocupa es que la distorsión angular esté en este orden y la horizontal no le importa. Es un criterio. En cambio, el criterio de Clough y O'Rourke, la distorsión horizontal es la que les importa y la angular no. Puede ser pues, casi la que sea. Le estoy refiriendo todas a esta gráfica de Boscardin y Cording, en la cual si tenemos aquí distorsión angular y distorsión horizontal, tenemos diferentes zonas. Esta donde es despreciable, muy despreciable, daño ligero, daño moderado a severo, daño severo y daño severo a muy severo. Entonces, como ustedes pueden ver, pues también no asociar las dos deformaciones no nos garantiza que nuestra excavación se comporte adecuadamente. El criterio de Moorman que estaba en la tabla, para arcilla blanda nos limita aquí, para arcilla firme acá y para una suelta acá. Esto ya va teniendo un poquito más de sentido, creo yo. El criterio de Oteo no le da tanta importancia a la deformación horizontal, la permite hasta acá, pero la angular la está controlando mucho. Está en una franja pues, cercana a 0 o menor que 1.
¿Cómo controlamos esto? Bueno, pues a través de referencias superficiales, topográficas. Esto que están aquí, estos triángulos, son los que utilizan los topógrafos normalmente. Muchas veces están pintados de rojo con un fondo blanco, una referencia para ver qué es lo que estamos nivelando. Y en las obras ustedes los van a encontrar así. Este tipo de referencias hay que colocarlas en las paredes o en las columnas de nuestros vecinos cuando vamos a excavar para controlar la deformación, en este caso la vertical. También es importante estar realizando inspecciones para ver que las grietas producto de deformaciones angulares, o sea, asentamientos verticales, no se presenten. El asentamiento vertical, cuando la grieta es hasta ahí, a 45 grados, es producto de un asentamiento diferencial y se asienta hacia acá, en el sentido perpendicular a la inclinación de la grieta. Entonces, quiere decir que el lado derecho de la fotografía se está hundiendo respecto del lado izquierdo. ¿Cómo lo tomamos eso? Bueno, hay mediciones muy sofisticadas electrónicas. Mi sugerencia es que para empezar, cuando menos se colocan testigos de yeso dentro de los muros, se les apunta aquí la fecha con una pluma, con un plumón, lápiz, lo que quieran, y entonces revisan periódicamente si estos testigos se rompieron o no. No importa el grosor del yeso, se rompe de igual manera. Si lo ponen muy grueso, tarda mucho en secarse. Es la única situación. Entonces se colocan testigos de yeso en las grietas y vamos revisando. O pueden ustedes colocar un inclinómetro que se hace una perforación o se coloca dentro del muro pantalla una tubería especial, se fija en el fondo y se coloca material inerte, arena, por ejemplo, y finalmente se lleva un registro. La tubería especial es una tubería que está colocada, bueno, es una tubería de PVC con unos ranuras a todo lo largo en forma perpendicular, 2 y 2, en las cuales se inserta un instrumento que se llama inclinómetro. Ese instrumento entonces tiene unas ruedas metálicas que se colocan en los canales de la tubería y se va midiendo entonces la inclinación que tiene el aparato con la profundidad. Lo miden a todo lo largo, lo sacan, lo voltean, lo colocan perpendicularmente y vuelven a medir. No tiene una medida absoluta, lo que ustedes miden es la lectura entre un día y otro día posterior o una semana posterior. Entonces, la diferencia de lecturas es la que les va a dar la inclinación, porque repito, no tiene una medición absoluta. Entonces, aquí hay un muro pantalla y atrás del muro están estas personas instalando un inclinómetro por la parte de afuera. Entonces, está colocándose la tubería del inclinómetro ahí y ya colocado se le coloca un registro como el que se ve acá, se identifica el inclinómetro y se toman las lecturas. Como se ve, aquí están colocando el inclinómetro y aquí están tomando las lecturas en el aparato manual. Voy a mostrarles un ejemplo en la Ciudad de México de una aplicación de esto. Esta es una torre de 52 niveles para oficinas, tiene anexo un edificio de 15 niveles, 7 sótanos de estacionamiento, que son estos que están aquí. La excavación es de 25 metros de profundidad y aquí está el modelo geotécnico que se utilizó. Si ustedes ven la resistencia al corte, 2, 2, 3, 4, 4.5, todo esto hasta 18 metros es arcilla muy, muy blanda. La famosísima arcilla blanda de la Ciudad de México. Después tenemos aquí un poquito de incremento hasta 10 toneladas por metro cuadrado, un estrato resistente. Después vuelve a bajar hasta que llegamos aquí otra vez de entre 33 y 50, 0 toneladas por metro cuadrado de resistencia al corte. Y el ángulo de fricción pues es bajísimo. El paso volumétrico es bajo por lo mismo, excepto en esta parte de aquí que tenemos 1.7 y 1.5 y bueno, aquí abajo sí incrementa un poco. Pero en la parte superior donde tenemos los primeros 22 metros o hasta, bueno, los primeros 22 metros es prácticamente toda la altura de los sótanos, es suelo muy, muy blando. Las colindancias pues son complicadas, una avenida muy importante, si no es que la más importante de la Ciudad de México, edificios altos a los lados y hasta algunas construcciones pequeñas aquí a un lado. De suma importancia controlar los movimientos de las excavaciones. La excavación se contuvo con un muro pantalla colado en el lugar y en la parte superior se colocó con puntales. Posteriormente se hizo un sistema top-down. Se colocaron aquí 6, 7, 8 inclinómetros en las de aquí. Aquí vemos en la línea azul el cálculo teórico del desplazamiento y en la línea roja la medición real. Es el del inclinómetro 1. Entonces, ven ustedes
que en la zona de la que se había calculado, aunque después pues ya se pareció un poquito más. En el kilómetro 5 pues tuvo una situación parecida. Este trabajo no lo desarrollé yo, es de algunos colegas, pero aparentemente estas diferencias en la superficie se deben a que el sistema de apuntalamiento que veíamos en la parte superior, antes de que entrara en juego el sistema top-down, pues generara un poquito de desplazamiento y esa es la diferencia que se encontró al respecto. Finalmente, el edificio, bueno, está terminado hace mucho tiempo, como 4 años, y es este que está aquí, es el edificio de 52 pisos y el otro anexo de 15. Entonces, como ven, bueno, pues es un trabajo bastante delicado y que solamente con los inclímetros es factible llevar el control adecuado de la excavación. Pues muchas gracias por su atención. Gracias, Walter. No sé, ingeniero Mario Terceros, Sí, si tengamos hay muchas alguna preguntas. pregunta. Muchas gracias, Walter. Como preveíamos, fue una excelente exposición. Y como hay muchas preguntas, lo que he hecho, he tratado de resumir algunos de los criterios. A ver, voy a poner, me pide que ponga el video. Perfecto. De las preguntas que tenemos, hay algunas referidas a los valores de densidad de los polímeros o lodos para las excavaciones. Ahí hay unas 5 preguntas de esas. Está sin micrófono. Perdón. Los lodos para las excavaciones, hay que controlarles varias cosas. Una, por supuesto, es la densidad. Si estamos hablando de lodo con polímero, probablemente no podamos lograr una densidad superior a 1.03 gramos sobre centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, porque el polímero tiene esa desventaja, la densidad se limita mucho. Si estamos hablando de lodo bentonítico, podemos alcanzar hasta 1.05, 1.07. Yo no recomiendo más de 1.07 porque se vuelve muy difícil manejarlo. Como esto como es un líquido, debemos moverlo a base de bombas y si lo ponemos de un peso ya superior a 1.05, necesitamos bombas especiales, bombas peristálticas o bombas de diafragma o cosas de ese tipo. Entonces, ya esas bombas no todo el mundo las tiene. De preferencia, si lo mantenemos abajo de 1.05, tendremos manera de moverlo con bombas centrífugas, que son más accesibles para todo el mundo. Ese es un punto. El otro es el de la viscosidad. La medimos a través de la viscosidad Marsh, normalmente que es una medida indirecta de la viscosidad, con un cono que seguramente han visto, que tiene 943 centímetros cúbicos. Es el tiempo que tarda en vaciarse en segundos. Entonces, la viscosidad debería andar entre 50 y 60 segundos para que sea un lodo de buena calidad, ya sea con polímero o bentonítico. Y por último, el contenido de arena. El contenido de arena también es deseable mantenerlo abajo del 5%, porque si no, pues mucha arena nos genera un colado pues con baja calidad. Bueno, otro, no son esos tres. El cuarto, el potencial hidrógeno del agua o del lodo que estamos utilizando debe estar de preferencia arriba de 10. Como ustedes saben, el potencial hidrógeno neutro es 7. Si es más bajo es ácido, si es más alto es alcalino. Entonces, al tenerlo arriba de 10, nosotros nos protegemos contra las sales que podemos encontrar. La más común, por supuesto, es el cloruro de sodio si estamos perforando cerca del mar, pero también podemos encontrar sulfatos o carbonatos. Entonces, al elevar el potencial hidrógeno del polímero o del lodo bentonítico, podemos defendernos muy bien contra cualquiera de esas cosas. Perfecto. Otras preguntas hacen referencia, pero ya se contestaron con la última parte de tu presentación, a las distorsiones horizontales admisibles, que esa yo creo que ya estaba muy bien presentada. Otra pregunta que me parece interesante, porque alguna vez lo hemos comentado, ¿qué pasa si los anclajes del proyecto anterior siguen enterrados y activos en mi terreno, cuando voy a cavar para hacer mi proyecto? Ok, nosotros nos hemos encontrado muchas veces con anclajes antiguos y pues suceden dos cosas. Uno los pesca con la cuchara y entonces los arranca uno. Me tocó pues no sé, la casualidad de que a la hora de arrancarlo no le habían quitado el accesorio para tensarlo, entonces se vino el accesorio y tal, y bueno, pues ocasionó ahí un daño. Pero eso es lo más común, que ya no estén activos. Entonces no pasa nada, simplemente se arranca y ya está. Un amigo me dice, oye, pues cuando te cuentes el anclaje, con la cuchara lo muerden así un poco, se troza el cable y ya está. Eso yo la verdad no creo que sea tan factible, pero bueno.
pero sí se pueden arrancar y no pasa nada. En el caso de que estén activos, sería un poco una contradicción, porque si nosotros nos encontramos con que el predio vecino está excavado, pues no necesitamos construir nada, ni muro pantalla, ni nada, Claro. porque está excavado. Por eso está activo el anclaje. Sí, está claro. Después una pregunta sobre las profundidades máximas a las que se puede llegar con muro Milán. Esa es una pregunta muy interesante. Eh, de forma común, es que esto está directamente relacionado con la profundidad de excavación, ¿no? Si estamos nosotros pensando en un muro pantalla, un muro Milán, para una excavación, lo máximo que se ha construido, al menos en la Ciudad de México, es del orden de unos 55 metros. Estamos hablando de excavaciones de 42, 44 metros, que son para veintitantos sótanos, ¿no? Entonces, esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que se están excavando para utilizarlos como barrets, es decir, como elementos de carga, que son pilas en forma rectangular, con la forma de la cuchara. Entonces, esos sí pueden alcanzar profundidades mayores. La profundidad máxima que yo he visto construida con cuchara es 40 y tantos metros. Más abajo probablemente se requiera una hidrofresa. Y ahí el límite anda alrededor de 150 metros. No en la ciudad, pero en un proyecto de un sistema de drenaje que se construyó cerca de la Ciudad de México. Se construyeron esos túneles verticales los túneles de acceso para la construcción o sea, todos los túneles verticales para la construcción del túnel horizontal, les decimos aquí lumbreras. Entonces, esas se construyeron hasta 150 metros de profundidad, como 120 con hidrofresa y el resto con concreto lanzado. Entonces, la profundidad sí es muy grande. Es muy grande. Una pregunta, ¿qué beneficios puede tener el uso del expander body para anclajes? Muchísimos. El expander body es un globo metálico que se coloca dentro de la perforación de las anclas. En este caso, puede utilizar para otras cosas, pero dentro de la perforación de las anclas se inyecta con mortero, ese globo se infla y entonces nos genera un bulbo de un diámetro muchísimo mayor que el que podríamos generar inyectando nada más. Entonces, además de que es un diámetro mayor, es un elemento físico, es un elemento mecánico y eso nos genera un cono de empuje pasivo muchísimo más grande. Es probable que se puedan hacer anclas de menor longitud con este sistema. Perfecto. Otra pregunta, ¿es buena práctica tensar los anclajes con un equipo monotorón, jalando los cables uno por uno o todo junto? Esa también es muy interesante. A ver, cuando son muchos cables, vamos a pensar que sean 20 cables. Es factible hacerlo con un monotorón, pero hay que hacerlo como cuando uno aprieta las llantas del auto, ¿no? Uno aquí, luego otro acá, luego otro así. O sea, no los puede uno hacer en secuencia porque entonces tiende uno a girar el elemento. Entonces sí se puede, pero no es lo más recomendable. Como el cable está metido todo al final en un solo punto, creo que vimos ahí una fotografía de la punta de las anclas. Si los jalamos así en forma individual, pues puede correr el riesgo de que se zafe alguna. Sí se puede, pero yo creo que no es lo más recomendable. Se podría hacer por partes, por ejemplo, si son 20, siguiendo el ejemplo, primero 10 y luego otros 10, para lo cual habría que construir un pequeño accesorio que nos permita con un gato de menor capacidad, que digo, ese es el problema, jalar primero 10, se acuñan, se suelta, se cambia el accesorio a los otros 10 y se hace otra vez lo mismo. Perfecto. Pues, Ahora hay una pregunta interesante. ¿Qué se hace cuando un anclaje falla o no cumpla con la carga requerida durante la prueba? bueno, pues tenemos dos opciones, o construir otra a un lado, o dos, para sustituirlo, o terminar de sacarlo, reperforar y volver a hacerlo. No hay más. ¿Y qué prefieres, trabajar barras o cables para los anclajes? A ver, esta pregunta tiene varios ángulos. Hay unas anclas que no comenté que se llaman anclas autoperforables y se hacen con barras. Esas barras son huecas. Cuando los problemas de perforación son muy grandes, ya sea porque el suelo es aluvial o porque hay rellenos, cosas de ese tipo, es decir, nosotros no podemos hacer una perforación, un hueco, sacar la herramienta y luego colocar el refuerzo. No podemos hacerlo porque se colapsa, por la razón que sea.
Entonces necesitamos utilizar un ancla que se perfora, ya sea con rotación o con percusión, se llega al fondo y la misma barra de perforación es el ancla. Eso se logra con una barra de alta resistencia y es hueca. El problema con esas es que no se alcanzan cargas tan altas como con los cables. Esas alcanzamos cargas de 60, 80 toneladas, son de alta resistencia, algo así como 12,000, 13,000 kilogramos por centímetro cuadrado de FY, pero no se alcanzan cargas tan altas como con los cables. Entonces, creo que las barras se utilizarían preferentemente en autoperforante y cuando no haya posibilidades de estabilizar la perforación. Si no, creo que lo mejor serían los cables, a menos que las cargas sean muy pequeñas. Hay otros sistemas de anclas que se llaman anclas pasivas, en las cuales se colocan las anclas, soil nailing, le dicen en Estados Unidos, las anclas no se tensan, esas se hacen con barras, y entonces cuando el talud se empieza a mover un poquito, entonces las barras empiezan a trabajar por fricción. Ese sistema se utiliza mucho en carreteras o en túneles. En zonas urbanas no lo queremos utilizar porque si dejamos que se deforme la excavación, pues entonces ocasionamos problemas con los vecinos, tienen asentamientos diferenciales y pues, hay problemas. Entonces, eso casi no se utiliza en zonas urbanas, sino más bien en proyectos de infraestructura fuera de las ciudades. Bueno, las preguntas han sido muchísimas. Tengo dos cortitas para terminar, porque si no, no nos va a dar con todas las que hay. ¿Qué experiencia hay con jet grouting como muro pantalla en excavaciones urbanas de poca profundidad? ¿Qué experiencia? Bueno, en Latinoamérica yo diría que poca. Yo creo que hay 2 o 3 máquinas jet routing en Latinoamérica. No creo que haya más. En Estados Unidos hay un poco más. En Europa hay muchísimas, ¿no? El jet routing hace algo parecido al soil mixing. Es decir, estamos formando un suelo creto en sitio. Si es un suelo granular, se presta mucho más. Si es un suelo cohesivo, pues vamos a tener de menor resistencia y menor calidad del producto terminado. Se hace a base de columnas, en este caso serían columnas de jet grouting que se van construyendo formando una barrera. Estructuralmente no va a tener mucha resistencia, pero sí nos puede servir mucho para la impermeabilidad. Entonces, si es una excavación somera, yo diría 3, 4 metros, es una alternativa muy razonable, porque no se requiere un alto requerimiento estructural. Como no tiene refuerzo, pues, y estamos hablando de que es el suelo con el cemento, tiene muy, muy baja resistencia. Ese sería mi comentario. Perfecto. Y una antes de la siguiente, porque estas son las que hemos sacado del chat del Zoom. También hay algunas preguntas de Facebook. ¿Qué bibliografía recomendaría? Yo en eso, antes que lo conteste, te pediría que nos mandes después un listado de bibliografía que recomiendes para que se ponga en el grupo de todos los participantes, pero igual me gustaría escuchar tu sugerencia. Claro. De prácticamente todo lo que expliqué hoy, tenemos publicado un libro, yo soy el editor y contribuí con algunos capítulos, que se llama Manual de Construcción Geotécnica. Entonces, tiene todo lo que ustedes quieren saber sobre muros pantalla, anclas, soil mixing, etcétera. Todo, prácticamente todo lo que hemos visto y más. Pero es un libro ya, creo que está un poco, pues no pasado de moda, pero ha habido cosas nuevas. Ese libro lo editamos en el 2002. Entonces, estamos preparando uno nuevo que se llama Control, Tratamiento y Mejoramiento de Suelos, que esperamos que salga este año. Buenísimo. También Juan Carlos, creo que Juan Carlos, tú tienes las preguntas de Facebook. Parece que Juan Carlos no me escucha. A ver. Sí, parece que... A ver, un segundito. A ver, Juan Carlos o Fabiana, ¿tienen ustedes las preguntas del Facebook? Se ve que se salieron. no, ahí está Juan Carlos, pero no sé qué le pasó a su micrófono. Su micrófono sí hay que decirle que lo ponga en altavoz. Bueno, de todos modos, mientras los conecto, la verdad que te agradezco. Todas las preguntas que te he hecho venían antecedidas de felicitaciones, que la exposición fue muy buena y realmente eso, para no reiterarlo, te lo digo al final. Muchas gracias. A Fabiana que se conecte. Fabiana, por Doctor, favor. ¿cómo está? Ahí estás, Fabiana. Sí, era sobre las preguntas del De Facebook. Facebook. Sí, Sí. Diego Cordero consultó, creo que ya habría respondido, doctor, una pregunta similar. ¿Cómo manejan proyectos que requieren de anclajes que en un futuro podrían verse afectados por otras excavaciones
excavaciones? Bueno, los anclajes que he comentado generalmente son de carácter temporal. Entonces, los utilizamos en lo que construimos el resto de la estructura de nuestro proyecto. Generalmente son sótanos. Entonces, una vez que construimos las losas del sótano, lo deseable es desconectar esas anclas que están trabajando y ya. Cuando nuestro vecino excave, pues ya que haga lo que él quiera, no hay ningún problema. Nosotros ya estamos cubiertos. Una alternativa son anclas recuperables. He visto algunos productos al respecto japoneses y otros coreanos, en los cuales, mediante un mecanismo bastante ingenioso, por cierto, se desconecta el ancla y ustedes, ya que tienen el edificio construido, se la traen de regreso y no dejan al vecino con ninguna preocupación. Pero eso, la verdad, todavía no llega a nuestros países. Entonces, hoy por hoy, lo que se hace es que sean anclas temporales. Si son anclas permanentes, entonces sí es un poquito más complicado porque estamos dependiendo de la estabilidad de ese corte o de esa excavación con esas anclas y entonces si el vecino va a hacer algo, sí se complica mucho. Fui perito de un caso al respecto, una escuela que tiene una serie de instalaciones y abajo los vecinos de unos condominios, de unos de parídico, porque pues no quieren quitar las anclas unos porque se les viene encima el talud y los otros quieren construir cosas ahí. Entonces, al menos en México hay un vacío legal al respecto. Está muy sujeto a la interpretación y a la habilidad de los abogados, diría yo. En otros países, en Costa Rica, y sí me consta, debe uno consultar y tener autorización del vecino para poder colocar las anclas abajo de su propiedad. Perfecto. ¿Hay algo más, Fabiana? Principalmente muchos saludos, mandan mucha asistencia por Facebook, saludos desde Costa Rica, desde Torreón, México, de todas partes del territorio boliviano y un gran agradecimiento indican al doctor Walter Paniagua por su exposición. Muchas gracias. Una consulta, Walter, que se me ocurre a mí. Cuando se destensan las anclas, ¿qué riesgo hay que Sí, realmente no hay tanto problema porque la fuerza está hacia el interior de, voy a pensar, el sótano, que ya está construido. Entonces, si tú lo cortas, simplemente el cable se mete hacia el bulbo y uno se queda con una pieza en la mano. Eso nada más. El riesgo que no está relacionado con la mecánica del asunto, sino con la hidráulica, es que generalmente a través de esos huecos de las anclas ingresa el agua. Me ha tocado ver muchos proyectos, es increíble lo que les voy a comentar, en donde está la losa de entrepiso y el ancla coincide con la losa. Entonces no podemos destensarla porque coincide. Claro. O está tan cerca que cuando se quita, por ahí se mete el agua. Y entonces es muy complicado tapar las entradas de agua. Eso también pasa muy frecuentemente. Bueno, habría muchísimo más para charlar. Ya buscaremos otra oportunidad o otro pretexto, porque la verdad que es un gusto siempre escucharte. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Walter. Creo que esto es de gran utilidad y la idea es que con la tecnología que antes pensábamos que estábamos fregados con el coronavirus, nos está ayudando a que en lugar de que participen 50 personas, participen 500. Y eso es muy bueno. O sea que ya nos buscaremos otra oportunidad para seguir conversando. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto verte. Igualmente, saludos a la Sociedad Geotécnica Boliviana. Muchas gracias. Igualmente por allá y a todos los amigos. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Chao, chao.